Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Rodríguez Salinas, soy profesor del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, soy profesor de Derecho Penal eh, y bueno, gracias a la invitación de IUS 360 en esta oportunidad eh, comentaremos y haremos algunas reflexiones sobre la llamada prohibición de regreso, una institución clave en la llamada imputación objetiva dentro del derecho penal. Bueno, la prohibición de regreso es lo que la doctrina, la jurisprudencia, la Corte Suprema ha denominado una institución delimitadora de responsabilidad penal. La atribución de responsabilidad penal es una idea clave sobre la que tenemos que partir. Solo puede fundamentarse, evidentemente, en la creación de un riesgo penalmente relevante para bienes jurídicos, porque es lo único que justifica la intervención del derecho penal y la limitación de un bien tan importante como la libertad de la persona, a quien vamos a atribuir responsabilidad, ¿no? Esto lo podemos derivar desde el artículo 1 de la Constitución, también se encuentra el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en el título preliminar del Código Penal. Entonces, la prohibición de regreso, para hacerlo más sencillo, no es otra cosa que un criterio que nos permite determinar o, en todo caso, negar que exista un comportamiento de riesgo y que por lo tanto permite negar, y eso creo que es una de las consecuencias más importantes de la prohibición de regreso, negar que lo relevante en el derecho penal sea la modificación del mundo exterior o la realización de un resultado, como la muerte de una persona o la pérdida del patrimonio de una persona por un supuesto, por un hurto o un robo, ¿no? Y que además lo importante no es el criterio de causalidad, como nos enseña la teoría de la imputación objetiva del resultado, sino que lo importante es el comportamiento de riesgo. Entonces, cuando una persona A crea un comportamiento de riesgo penalmente relevante, no cabe volver o regresar, de ahí la prohibición de regreso, no cabe regresar a la conducta de otra persona, a la conducta de un tercero de B, que ha realizado un comportamiento estereotipado, un comportamiento que es conforme con el rol social y que de alguna manera, en atención al principio de causalidad, ha servido para que la primera persona realice ese comportamiento de riesgo. Entonces, por sí mismo, en la prohibición de regreso, lo que falta es la creación de riesgo de un tercero, por más de que la otra persona, en este caso A, lo haya utilizado luego para realizar un comportamiento que en este caso sí es un comportamiento de riesgo. Y la razón por la cual no se prohíben este tipo de comportamientos tiene que ver con el criterio de distribución justa de libertades. Una conducta estereotipada, porque ese es el criterio central, es una conducta que la sociedad entiende como valiosa porque forma parte de un rol que sirve precisamente para la promoción de libertades, un rol que ejerce una persona libremente en sociedad. Por ejemplo, el rol de un recepcionista de un hotel es un rol valioso porque permite la promoción del turismo y además es un medio para agenciarse de recursos, para que la persona misma se agencie de recursos, derecho al trabajo y derecho a la libertad de empresa. Si viene un tercero y utiliza este hotel y utiliza este rol para, por ejemplo, contribuir a la explotación sexual de una persona, de una víctima, mujer, por ejemplo, el comportamiento de riesgo será realizado en esta persona, en el explotador sexual, y no en el comportamiento del tercero que se ha limitado a cumplir su rol, que sería en este caso, por ejemplo, apuntar que ha llegado una persona con una mujer que es víctima de explotación sexual y que han utilizado los servicios del hotel. Por tanto, todas las conductas que cumplen el rol, en este caso que la conducta que cumple el rol de recepcionista, no supone un comportamiento de riesgo y por tanto no pueden ser desvalorados por el derecho penal. No lo valora la sociedad, por tanto no puede valorarlo una instancia más reducida, pero más importante, el control social,
en este caso el control social formal, que es el derecho penal. Como decía, que un tercero aproveche o utilice este aporte, que es de acuerdo al rol social de esa persona, no implica que debamos volver a imputar la responsabilidad a esta primera persona, porque la responsabilidad penal es personal y se basa, insisto, en el comportamiento de riesgo. Muy bien, esa es una pregunta muy interesante y tiene que ver con cómo vamos a entender el rol social que se desarrolle. Para la prohibición de regreso, desde cierto punto de vista, al cual me dieron, no es relevante, en primer lugar, voy a pasar luego al conocimiento, pero en primer lugar no es relevante las motivaciones, no es relevante la intención, ¿no? La intención, aun cuando quiera formar parte, cuando alguien quiera hacerlo formar parte del dolo, la intención no convierte un comportamiento atípico en un comportamiento típico, porque la intención junto con el conocimiento solamente se pueden derivar respecto a la creación de riesgo. Entonces, si no existe creación de riesgo, en este caso, la intención, la motivación, no entra a tallar y no puede convertir ese comportamiento atípico en típico. No podemos prohibir el fuero interno de las personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, que yo quiera que la persona me compre el arma o me compre porque tengo una pelea interna muy fuerte con esa otra persona y por tanto quiero que muera de alguna manera, no es relevante. No puedo quererlo, pero finalmente lo que importa es cómo exteriorizo y esa forma parte, y esa exteriorización forma parte del rol. Y por lo tanto, el conocimiento tampoco forma parte, porque lo que tendremos que determinar es qué es lo que se le exige a la persona en ese rol, qué es lo que forma parte de ese rol o de esa posición que ejerce. De cierto punto de vista, todos tenemos una posición de garante respecto a nuestro comportamiento. Entonces, si yo llego a saber que van a utilizar esa arma para matar a un tercero, si yo lo llego a saber, si ese conocimiento no forma parte de lo que se me exige, entonces es un conocimiento que puedo tener por azar y por tanto es un conocimiento especial que no determina otra vez el riesgo típico. Porque si yo dijera que es de que el conocimiento es relevante para determinar cuándo hay una prohibición de riesgo o cuándo no lo hay, entonces impondría una obligación, por ejemplo, al vendedor de que sepa para qué van a utilizar las armas. O, por ejemplo, al ferretero tendríamos que imponerle la obligación de que en todos los casos pregunte e indague hasta lo que su experiencia le pueda permitir, indague para qué lo va a utilizar. O sea, saber qué va a suceder con lo que yo estoy realizando más adelante. Y eso supone para muchos negocios si estamos hablando, por ejemplo, de la venta, supondría una obligación que excede a lo que se permitiría y lo que facilita el tráfico jurídico. Pero es, otra vez, sumamente importante saber qué es lo que abarca ese rol. Porque, por ejemplo, tal vez en algunos casos sí me interese conocer algo más. Entonces, es muy importante determinar cuál es el rol. Por ejemplo, en el caso anterior que yo ponía del recepcionista del hotel, probablemente cuando yo tengo un cliente mayor de edad, lo único que me interesa es saber el DNI. Puede ser de que la identidad sea falsa, pero bueno, no tengo los instrumentos para verificar de quién es el DNI. Y por tanto no me interesa saber con quién está ingresando al hotel. Pero si estoy hablando de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, la ley me obliga a verificar que quien está ingresando con el menor o con la menor son sus padres o su apoderado o alguien o que presenta una autorización de viaje, por ejemplo. Solamente en esos casos yo puedo permitir el ingreso. Entonces ahí tengo una obligación mayor y ahí sí tengo una obligación de ir más allá y de indagar usted quién ¿es su padre o no es su padre? Y tengo mecanismos para saberlo. Pero si no forma parte de mi rol saber aquí para qué lo está utilizando, porque yo soy simplemente un vendedor de armas que tiene su armería, no forma parte de mi rol. Por lo tanto, vender el arma, aunque vengan y me digan, señor,
deme la mejor arma porque quiero matar a, a mi hermano, por ejemplo, forma parte de un conocimiento especial que podría haber tenido o podría no haber tenido. Es un conocimiento que me vino por azar y que no determina lo estereotipado o no de mi rol. Entonces, en este caso, yo creo que no es relevante el conocimiento. Y por más de que lo sepa, eso forma un parte de un rol, de un conocimiento especial que no integra el deber garantía, por lo tanto, no estamos hablando, en este caso, de una conducta que exceda el rol estereotipado y, por lo tanto, diríamos que estamos dentro de la prohibición de regreso. Bien, es un caso muy interesante. Digamos que si queremos establecer una suerte de criterio delimitador, em, podríamos tal vez acudir a criterios más temporales, ¿no? El principio de confianza es digamos, es otro criterio que permite negar la responsabilidad penal, que permite negar la atribución de la creación de riesgo, cuando estamos en contextos principalmente de contactos anónimos, en el cual evidentemente para facilitar el cumplimiento de ciertas funciones donde opera la división de trabajo, yo no tengo que estar preocupándome de lo que vaya a hacer un tercero, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si yo soy un conductor de un bus interprovincial y en mi bus van a trasladar o están trasladando víctimas de trata de personas, por ejemplo, ¿verdad? Yo como conductor en las empresas formales no me tengo que preocupar por saber quién va en mi bus, porque quien hace el control es otra persona distinta a ella. Entonces está delimitado. A mí simplemente me dan un manifiesto que me dice cuántos pasajeros van y yo los traslado. Entonces, quien cree el riesgo es a quien le compete verificar quién está trasladando, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué pensar, salvo que pueda advertir, no tengo por qué creer que a esa persona se le ha ido a verificar, ¿no? Algo que no siempre opera, por ejemplo, cuando estoy en criterios de subordinación, donde mi jefe sí tiene que verificar lo que yo haga. Eh, entonces, por lo tanto, digamos que de alguna manera los círculos de responsabilidad están delimitados. Quien crea el comportamiento es la persona que está a mi costado y no yo que opero después de alguna manera, ¿no? Eh, y si queremos hablar de una manera de algún criterio de diferenciación, en la prohibición de regreso, la responsabilidad está adelante. Por eso es que se habla de prohibición de volver hacia un comportamiento inicial. Yo soy el que inicia el comportamiento y es un tercero quien aprovecha ese aporte. Es como quien continúa mi gestión. Entonces, en la prohibición de regreso, de alguna manera, quien se exime de responsabilidad está antes y el comportamiento de riesgo, de alguna manera está después. En este caso, el principio de confianza, de alguna manera, los comportamientos operan de manera, operan a la par, porque es una división de trabajo que opera en un nivel horizontal. Eh, pero en realidad no hay digamos, al haber establecido tantos criterios de imputación objetiva, es un poco más difícil elaborar, porque claro, voy a tender a encasillar y decir, bueno, este es un principio de confianza, esta es una prohibición de regreso, este es un comportamiento neutral, por ejemplo. Pero en realidad lo que importa, y creo que es el criterio principal, es establecer cuándo hay un comportamiento de riesgo y quién ha realizado un comportamiento de riesgo o no. Yo puedo llegar a la misma conclusión sin decir que es una prohibición de regreso, diciendo simplemente que esa persona no ha realizado un comportamiento de riesgo porque es un comportamiento que forma parte de su rol. Y yo puedo llegar a la misma conclusión sin llamarle principio de confianza, simplemente decir que a esa persona no le compete verificar quién está trasladando no le compete verificar qué es lo que está trasladando, porque es nuevamente comportamiento de acuerdo a su rol. Entonces, al final creo que todo se reconduce a tratar de establecer
¿Qué es lo relevante en este caso? Y lo relevante es establecer qué le podemos exigir a una persona de cara a la protección de bienes jurídicos. Entonces, es la única pregunta que nos debería importar. Luego le podemos llamar provisión de regreso, si es que el comportamiento está realizado después, o principio de confianza, si es que el comportamiento de riesgo se realiza antes, porque en el principio de confianza uno podría decir el traslado, el delito de tráfico de drogas ya se realizó en un primer momento. Y yo soy el que recibe ese comportamiento, pero no tengo por qué pensar que estoy contribuyendo a un comportamiento de riesgo previo. En la provisión de regreso, yo empiezo ese comportamiento y lo continúa un tercero donde sí se hay. Entonces, hay una diferencia de alguna manera temporal, pero el criterio es el mismo. ¿Qué es lo que le exijo a una persona? Y en ese nivel de exigencia, ¿ha incumplido ese rol o no ha incumplido ese rol? Si incumple ese rol y se corresponde con lo que la norma prohíbe, es un comportamiento de riesgo penalmente relevante que configurará un determinado delito. Si no lo incumple, no hay delito que imputar. Entonces, al final, digamos, podemos ponerle distintos nombres y se ha querido elaborar distintos nombres para corregir determinados casos puntuales, porque así ha trabajado la teoría de la imputación objetiva del resultado, corrigiendo criterios de imputación de criterios causales, pero en el fondo es el mismo. ¿Hay o no hay un comportamiento de riesgo? ¿No? Y ese comportamiento de riesgo se puede expresar en diferentes momentos. Sí, bueno, yo creo que la idea de la provisión de riesgo se podría reducir digamos, en algunas líneas, ¿no? Simplemente recordar que lo que al derecho penal le importa es la protección de bienes jurídicos y por tanto lo único que puede prohibir son los comportamientos que lo ponen en riesgo. Y que por lo tanto solamente y el derecho penal solamente puede exigir a determinadas personas en función a el rol que ocupan en sociedad, ¿no? Ya sea un rol genérico de miembro de sociedad y por tanto a todos nos exige no ir matando a otros, o en roles específicos como puede ser el funcionario público. Pero a todos se nos exige en función a cómo participamos en sociedad. Y por lo tanto, lo que importa es que en esa participación en sociedad no realicemos comportamiento de riesgo para bienes jurídicos de terceros. Toda la determinación de responsabilidad penal gira en torno a eso. Y la prohibición de regreso, o bajo el nombre que queramos ponerle, porque al final los nombres no son relevantes en este caso, podemos ponerle el nombre que queramos. Al final, otra vez nos estamos preguntando qué es lo que podemos exigir. Si esa persona ha incumplido ese rol genérico de no afectar bienes jurídicos de terceros en atención al rol que ocupa en sociedad, ¿no? Si lo ha incumplido en función a lo que se le exige en sociedad, entonces hay responsabilidad penal, no hay prohibición de regreso o no hay cualquiera de los otros criterios de imputación objetiva que podamos utilizar. Si no ha incumplido ese rol específico, porque ha realizado un comportamiento estereotipado, lo que vaya a pasar después o lo que pueda pasar después no es competencia de esa persona porque no ha vulnerado una pauta de comportamiento. Y creo que ese es el resumen que podemos brindar sobre la prohibición de regreso.